Hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética. El día de hoy, chicos, vamos a ver el tema número 7, los números decimales. Es importante especificar que nosotros vamos a estudiar los números decimales, pero con cierta limitación. Vamos a definir entonces cuál va a ser nuestra limitación, nuestro límite. ¿De acuerdo? Profesor, los números decimales, para empezar, una introducción a los números decimales es la siguiente. Los números decimales siempre van a ser resultado de una división. Profesor, una división también la podemos reconocer como una fracción. ¿Por qué? Porque una fracción es lo mismo que una división. Esta fracción, por ejemplo, 7 sobre 5, tengo que dividir 7 entre 5. Si yo opero ese resultado, yo obtengo que mi resultado es 1,4. ¿Qué es este 1,4? Es un número decimal. ¿De acuerdo? Bien. Un número decimal entonces tiene ciertas características. Vamos a contar con una parte entera. Profesor, yo digo 217 es la parte entera, ¿no? La coma decimal es obvio que es esta la coma decimal. Y la parte decimal vendrían a ser los números que se ubican de este lado, ¿no? A partir de la coma decimal hacia la derecha. 109 es la parte decimal. ¿De acuerdo? De acuerdo, chicos. Bien, continuemos entonces. Profesor, lectura y escritura de los números decimales. Aquí es importante reconocer o recordar que nuestro límite es las centésimas. Solo vamos a trabajar con dos decimales, chicos. No se preocupen por los decimales más grandes. ¿Cómo vamos a leer un número decimal, profesor? De la siguiente forma. La parte entera es lo que vamos a leer primero. La parte entera de este número decimal sería 2001. Profesor, 2001, pero son unidades. 2001, 2001 unidades. ¿De acuerdo, profesor? Las unidades te marcaron aquí, pues. Aquí termina, ¿no, profesor? ¿Y esto qué casillero es? El de las unidades. Luego, ¿qué más? La parte decimal. Nos enfocamos en la última cifra, profesor. ¿Qué posición ubica? La de las centésimas. Así que decimos 12 centésimos, profesor. Si terminase, por ejemplo, solo en 4, ¿y terminase en dónde? Termina en décimos. Así que decimos 4 décimos. Es lo que vemos acá, profesor. 4 décimos. Y de acuerdo a eso, ¿no? De acuerdo a la posición de la última cifra, ¿no? Y listo, chicos. Vamos a continuar. A ver. Eso es en cuanto a la lectura. A cuanto a la lectura. Profesor, yo necesito comparar números decimales. ¿Cómo voy a hacer la comparación de números decimales? Vamos a coger cifra por cifra. Primero nos enfocamos en la parte entera. Yo me enfoco entonces en la primera cifra de la parte entera, 9 y 6. ¿Quién es mayor entre 9 y 6? Profesor, el 9 es mayor, así que de frente digo que este decimal es mayor, profesor. Y lo colocamos mayor, ¿no? Y listo. Profesor, acá tenemos que la parte entera, la primera cifra, son iguales. Si yo reconozco que son iguales, entonces me paso a la siguiente. Ya estaría pasando a la parte decimal, específicamente a las décimas. Aquí la décima es 1 y aquí la décima es 2. Este 2 evidentemente es mayor que el 1, así que lo marcamos. Este decimal es mayor que este decimal. ¿De acuerdo? ¿Por qué condición? Porque el 2 es mayor que el 1. Y listo. Listo. Para los demás decimales también es lo mismo, chicos. También es lo mismo. A ver, este detalle es importante, ¿no? Profesor, aquí me dan 19,5. Pero ¿qué sucede con los ceros a la derecha en un decimal? No tienen valor. Así que yo puedo agregar la cantidad de ceros que vea conveniente. ¿Para qué? Para comparar con el otro decimal. Si yo agrego un cero aquí, profesor, son el mismo decimal. Así que marcamos como una igualdad. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Profesor, vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a resolver algunos ejercicios. Problema 1. Me plantea lo siguiente. Determine la adición de las cantidades que representan la parte entera y la parte decimal. Profesor, ¿cuál es mi parte entera? Mi parte entera son las unidades. 237. Mi parte entera entonces es 237. Profesor, ¿y quién es mi parte decimal? Mi parte decimal es la que se ubica en los décimos, 96. Y listo. ¿A mí qué es lo que me preguntan? Determina la adición. A ti te piden la suma.
¿De quiénes? De ambas partes, de ambas cantidades. 237 más ¿cuánto? Más el 96. Vamos a sumar entonces. Profesor, esto ya es sumamente sencillo. 237 más 96 es un cálculo bastante operable, ¿no? El estudiante, yo estoy seguro de que tiene la capacidad de resolver estos ejercicios al ojo. ¿Cuánto es 237 más 96? 7 más 6, 13, ¿no? Coloco 3 y llevo 1, atentos, llevo 1. 3 más 9 es 12. Con el 1 que he llevado, 3, profesor. 3. Así que llevo 1, ¿no? Profesor, llevo 1 más. Lo coloco aquí. 2 con el 1 que he llevado, 3. Mi respuesta entonces es la siguiente. 333, mi clave es la letra B. ¿Cuál es la dificultad o cuál es el detalle de este ejercicio? Tener que recordar quiénes son las partes enteras y quiénes son las partes decimales. ¿Para qué? Para establecer, ¿no? Para no hacer un cálculo que no tenga que ver con lo que me piden. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y continuamos. 333. Ejercicio número 2. Determina la diferencia de las cantidades que representan la parte entera y decimal. Profesor, ¿quién es la parte entera? La parte entera son los enteros, 85, profesor. ¿Y quiénes son la parte decimal? La parte decimal es 76. ¿Y a ti qué te piden? Nos vamos a lo que nos piden. Me piden lo siguiente, profesor. La diferencia, eso significa que existe una resta. ¿Entre quién? Entre las cantidades, entre la entera, o sea, 85, menos el 76. Profesor, ¿y cuánto es 85 menos 76? Un estudiante que es hábil, astuto y sagaz dice, profesor, esto sale 9. Sale 9. ¿De acuerdo? A ver, sí sale 9. Y listo, chicos. Mi clave entonces es la letra E. Y vamos a marcar nuestra clave por aquí. Profesor, sale 9 y lo marcamos, ¿no? Suficiente, suficiente. A ver, vamos a ver esto. Listo. 9 es nuestra respuesta. Siguiente ejercicio, profesor. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Me presentan este número. Es un decimal, obviamente. Calcule la diferencia de la parte entera con el quíntuplo de la parte decimal. Profesor, para empezar, ¿quién es la parte entera? La parte entera es 5129. ¿Qué más, profesor? La parte decimal. ¿Quién es la parte decimal? 97. A ti te piden lo siguiente. Te piden calcular la diferencia. Si te piden calcular una diferencia, significa que hay una resta. ¿Entre quiénes? Entre la parte entera, que es 5129, menos ¿cuánto? Con el quíntuple de la parte decimal, menos 5 veces. Profesor, el quíntuple es la multiplicación por 5. 5 veces ¿quién? ¿El quíntuple de quién? El quíntuple de 97. ¿Por qué? Porque es la parte decimal. Y listo. Profesor, vamos a operar esto. Vamos a operar esto. Yo imagino que el estudiante, esto es un cálculo directo, chicos. ¿Cuánto es 5 por 97? Eso simplemente el estudiante lo puede realizar de forma paralela, digamos. No es necesario que nosotros estudiemos eso. Tenemos lo siguiente, entonces. Sale 5129, que sigue bajando, ¿no? Como una operación combinada, vamos a tratar. 5129. Menos, ¿este producto cuánto es? 450 más 485. Profesor, ¿y cuánto es 5129 menos 485? Ah, el resultado. Pues ahora vamos a ver. Sale 4644. Si restamos sale 4644. ¿Y esa es mi respuesta, profesor? Sí, esa es mi respuesta. La clave de la letra C. Y la marcamos como clave, ¿no? Profesor, la clave es lo de aquí. La respuesta. Y listo. Profesor, ¿un problema más? 4 problemas. Un problema más y nos vamos. ¿Y nos vamos, profesor? Si no, vamos al problema 5. ¿Qué valor posicional representa el número 3
en este decimal. Profesor, ¿el 3 dónde se ubica? Yo observo lo siguiente, el 3 aparece en la parte decimal, ¿no? E inclusive vamos a hacer lo siguiente, profesor, yo voy a colocar mi número, 251,03. En la parte entera funciona de la siguiente manera. Profesor, este 1 son las unidades, este 5 son las decenas, y este 2 son las centenas. En la parte decimal, estas son las décimas y estas son las centésimas. Con minúscula, ¿no? Décimas, centésimas. ¿El 3 qué posición ocupa? De las centésimas. La alternativa es la letra B. Insuficiente, ¿de acuerdo? Insuficiente. Problema 5. Vamos a colocar mayor, menor o igual según corresponda. Bien, vamos a comparar el primer número. A ver, entonces. Comparamos, ¿no? Primero la parte entera. La parte entera es 159. Y en este caso la parte entera es 1590. 1590 es demasiado obvio que es muy grande comparado a 159. Así que decimos lo siguiente, profesor. Este 1590 necesariamente es mayor. Profesor, vamos a ver aquí. El siguiente caso. Parte entera, 2310 y 2310. Hasta ahí todo está igual, así que vamos a pasar a las siguientes cifras. Vamos a comparar las siguientes cifras. Este 3 con este 1. Obviamente el 3 es mayor que 1. Profesor, si el 3 es mayor que 1, ya sabemos quién de los decimales es el mayor. El de aquí. ¿De acuerdo? Listo, chicos, listo. Resuelto entonces. Profesor, 108,70. Tiene dos decimales y acá solo tiene uno. Entonces lo agregamos. Profesor, ¿cómo agrego un decimal? Tú agrega un 0 aquí. Es lo mismo. Profesor, ahora ambos son los mismos decimales. Es porque ambos son iguales. Tenemos entonces la resolución, ¿no? Menor, mayor, igual. Menor, mayor e igual. Profesor, la clave de la letra E. Y listo, chicos, listo. Los ejercicios son sumamente sencillos. Nosotros vamos a continuar con la resolución a través de la clase por Zoom. Nosotros nos estaríamos viendo dentro de algunas horas, ¿no? Cuídense mucho, chicos, y nos vemos. Hasta la próxima.